Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en estas jornadas de homenaje a gobernantes católicos. En el marco de la serie de exposiciones que nuestro Centro Piper ha dedicado como culminación del año lectivo, que es destacar las figuras de algunos gobernantes católicos, no podíamos dejar de incluir, como un elemental deber de justicia, a Francisco Franco, el hombre que, sin lugar a dudas, dominó el escenario político del siglo XX en la madre patria, amén de una más importante proyección europea e internacional de su figura y de su obra. Se suma además el hecho de que el pasado 20 de noviembre se cumplieron 50 años de su muerte. Dada pues esta exposición como un modesto homenaje a su ilustre memoria. Si tuviéramos que definir a Franco con una sola expresión, diríamos que Franco fue, ante todo y sobre todo, un gobernante católico. Más aún, fue el último príncipe cristiano. El príncipe de una cristiandad hoy, por desgracia, fenecida. Ni su figura, ni su inmensa obra de gobierno pueden entenderse adecuadamente si se deja de lado este hecho fundamental. Franco prolongó en España la vigencia de la cristiandad en su versión hispánica, cuando ya en todo el mundo esa cristiandad había desaparecido por completo. Esta ha sido, por otra parte, siempre una característica de España. Como decía Menéndez Pidal, España es la tierra de los frutos tardíos. Y así como la Edad Media se prolonga más allá de lo que se prolongó en otros países, cuando casi toda Europa ya estaba en la modernidad, España, felizmente, seguía en la gran tradición medieval, podemos decir también, salvando las distancias obviamente, que Franco, hasta el día de su muerte, prolongó en España el ideal de la cristiandad. España, la de los frutos tardíos. Francisco Franco irrumpe en la vida política española en uno de los momentos más trágicos de la España del siglo XX. Momento signado por la instauración de la Segunda República en 1931, con su inmediata deriva hacia una tiranía comunista, encabezada por el Frente Popular, integrado, entre otros, por el actual partido gobernante de España, el Partido Socialista Obrero Español. Esta tiranía comunista desencadenó una de las más sangrientas y despiadadas persecuciones contra la Iglesia Católica de la que se tenga memoria, con sus secuelas de mártires, templos y miles de mártires. Ahora el Papa León XIV va a beatificar en los próximos días a unos mártires de la Guerra Civil Española. Templos incendiados, asesinatos brutales de sacerdotes, obispos, religiosas y laicos. Y frente a este régimen criminal, la legítima y providencial respuesta encarnada en el lanzamiento del 18 de julio de 1936. Lanzamiento que con toda justicia recibió el noble título de cruzada y al que Franco, tras una larga y cruenta guerra, condujo finalmente a una feliz victoria. El carácter principalmente religioso de esta guerra se impone por sí mismo, pese a que nos faltan quienes, católicos incluso, por una incomprensible ocultación ideológica, se niegan a verlo. Pero resultaba bien claro que en esta contienda, que duró de 1936 a 1939, como es conocido, se enfrentaban por un lado el comunismo ateo y por otro los defensores de la civilización cristiana, es decir, la fe católica. También resultaba evidente que en cierto modo España era el escenario
de un enfrentamiento de naturaleza universal de estas dos fuerzas. Así lo recordaban los obispos españoles en su carta colectiva del 1 de julio de 1937, cuando los obispos hacían suyas ciertas expresiones de algunos observadores. Por ejemplo, había algunos observadores que decían que la Guerra Civil Española, llamada Guerra Civil Española, es una carrera de velocidad entre el bolchevismo y la civilización cristiana. Otros, y lo recuerdan los obispos, una etapa nueva y tal vez decisiva en la lucha entablada entre la revolución y el orden. Y otros decían, una lucha internacional en un campo de batalla nacional. El comunismo libre en la península, una formidable batalla de la que depende la suerte de Europa. Entonces, tan importante era esta contienda, ¿no?, que se llamó Cruzada. Ahora bien, esto explica el importante protagonismo asumido por la Iglesia Católica, tanto en España como en Roma, la que, salvo muy escasas excepciones, prestó de entrada un decisivo apoyo al alzamiento y a la persona de Franco. De hecho, en esta ya mencionada carta colectiva, que fue suscrita por la casi totalidad de los obispos españoles, algunos se negaron, sobre todo algunos del País Vasco, que parecían más fieles al separatismo vasco que a la fe católica, y que estaba dirigida a los obispos y fieles católicos de todo el mundo. Los obispos españoles se dirigían a sus hermanos en el episcopado y a los fieles de todo el mundo. Y ponían bien de manifiesto este apoyo de la Iglesia, a la par que hacía un documento extenso y pormenorizado relato de la situación española y de las causas que habían llevado a adoptar el camino de la guerra, siempre trágico, pero como único medio de salvaguardar la integridad y la supervivencia de la nación española. Por eso el primer punto de nuestra reflexión sobre Franco es destacar la particular relación que se dio entre Franco y la Iglesia, más precisamente entre la España nacional y la Santa Sede. Dos fueron principalmente los papas que llevaron adelante esta singular relación, Pío XI y Pío XII. A estos nombres hay que sumar por parte de la Iglesia española el del ilustre cardenal Isidro Gomá y Tomás, arzobispo de Toledo, hombre clave en el ya mencionado apoyo de la Iglesia a la cruzada, que culminó con la victoria de las armas nacionales y el surgimiento, a partir de esta victoria, del Estado católico instaurado por el caudillo. Comencemos por recordar la carta encíclica Dignitissima Nobis, del 3 de junio de 1933, en la que el Papa Pío XI denunciaba la grave situación de la Iglesia española tras el advenimiento de la Segunda República, 1933, apenas 2 años después de instalada la República. Entre otras cosas decía el Papa que no era en sí propiamente el cambio de régimen político el que causaba su preocupación, y hasta diríamos su verdadera tribulación. Pues recordaba que la Iglesia no está ligada a una forma de gobierno más que a otra, siempre, por supuesto, que queden a salvo los derechos de Dios y de la conciencia cristiana. De hecho, el cambio de régimen en otras naciones también se había dado, señala el Papa en Dignitissima Nobis. España no era la única nación europea que había cambiado su monarquía por un régimen republicano. Y sin embargo, en aquellos países, salvo en España, la Iglesia no había sufrido ninguna persecución. Entonces, ¿qué ocurría en el caso, por ejemplo, de España? Lo decía claramente el Papa. Hay una supuesta defensa de la República que se toma en modo de excusa para perseguir y oprimir a la Iglesia. Las causas, decía el Papa, de la persecución de la Iglesia en España no es la República en sí misma, en tanto implicaba un cambio de régimen,
Las causas eran otras, las decía claramente. Decía el Papa en Dilectissima Nobis: nos ha causado profunda extrañeza y vivo pesar el saber que algunos, como para justificar los inicuos procedimientos contra la Iglesia, hayan aducido públicamente como razón la necesidad de defender la nueva república. Tan evidente aparece por lo dicho la inconsistencia del motivo aducido, que da derecho a atribuir la persecución movida contra la Iglesia en España, más que a la inconvención de la fe católica y sus benéficas instituciones, al odio que contra el Señor y contra su Cristo fomentan sectas subversivas de todo orden religioso, como por desgracia ocurre también en México y en Rusia. Palabras muy claras, muy firmes, donde el Papa Pío XI señalaba que las mismas fuerzas ocultas, subversivas, el comunismo, la masonería, etcétera, que estaban actuando en ese momento en México y en Rusia, eran exactamente las mismas que estaban moviendo la persecución religiosa en España. Pero la preocupación de Pío XI por la situación española fue mucho más allá de la denuncia de la Dilectissima Nobis. De hecho, hubo gestos concretos que así lo evidencian. En una excelente y documentada obra de querido y recordado amigo don Blas Piñar, La Iglesia y la Guerra Española, Blas Piñar nos ha dejado un relato pormenorizado de los estrechos vínculos que la Santa Sede, conducida por Pío XI, mantuvo con el gobierno de Franco aún antes del final de la guerra, cuando Franco formó su primer gobierno en Burgos. Porque hay que tener en cuenta una cosa: a medida que Franco iba avanzando y reconquistando el territorio, iba instalando ya un estado civil. Incluso hay un hecho muy interesante. Cuando Franco establece su primer gobierno en Burgos, dicta una ley de protección del sistema braille para ciegos, en plena guerra, lo cual demuestra qué tipo de gobernante era Franco. Voy a leer algunos párrafos de este magnífico libro que recomiendo. Hay un capítulo que está dedicado enteramente a las relaciones diplomáticas de la España nacional con la Santa Sede, y dice Blas Piñar: es sumamente interesante conocer el tema de las relaciones del Vaticano con el gobierno de la España nacional. Estas comenzaron con el nombramiento como agente oficioso de la Junta Nacional de Burgos, que fue el primer gobierno que estableció Franco, en plena guerra, estamos hablando 1927, de Antonio Magás y Pers, marqués de Magás, que con tal carácter se acreditó ante el Vaticano en Roma el 3 de septiembre del año 36. Es decir, que ya ese esbozo de gobierno en plena guerra, establecido por Franco en Burgos, manda un enviado al Vaticano, no con carácter de nuncio, porque no tenía, no en carácter de embajador, pero sí en carácter de un representante oficial. Y recíprocamente, el Vaticano designaba al cardenal Gomá como representante confidencial oficioso de la Santa Sede ante el gobierno del generalísimo Franco. Estamos hablando de plena guerra. Todavía no se podía hablar formalmente ni de un embajador ni de un nuncio, pero ya había estos contactos diplomáticos que eran oficiales. La representación del marqués de Magás cesó al ser nombrado para sustituirlo Pablo de Churruca y Dotres, marqués de Aycinena, comunicado de negocios, que presentó sus cartas de gabinete el 27 de agosto de 1937, y cesando también la del cardenal Gomá en octubre de 1937, cuando fue nombrado Monseñor Hildebrando Antoniuti
encargado de negocios por la Santa Sede ante el gobierno de la España Nacional. Bueno, estos datos son realmente muy interesantes que trae Blas Piñar, porque revelan que las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede, repito, encabezada por Pío XI, y la España Nacional, que no tenía en ese momento el control del territorio nacional, sino que lo iba conquistando paso a paso, ya en ese momento la Santa Sede reconocía a Franco como la verdadera autoridad de España. Continúa Blas Piñar diciendo que el nombramiento de José Yangua Mesías como embajador de España ante la Santa Sede, ya en 1938, ya en 1938 ya se veía claramente que la guerra estaba a favor de las fuerzas nacionales. Ahí Franco ya nombra un embajador ante la Santa Sede. ¿Sí? Este embajador fue justamente José Yangua Mesías. Y este embajador fue recibido por el Papa Pío XI con las mejores y más elogiosas palabras, no solo hacia la España, sino también hacia el gobierno de Franco. Por ejemplo, cuando Yangua Mesías presenta sus cartas credenciales y da su discurso diplomático, Pío XI le contesta lo siguiente: nos deseamos que llevéis la impresión de todos nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestros afectos, a vuestro alto mandatario, el generalísimo Franco, nuestro directísimo hijo, el jefe actual de España. Estamos hablando de un lenguaje que excede las formalidades diplomáticas. Le diréis aquellas palabras que nos decimos siempre a todos, que el Papa, el vicario de Cristo, el Padre de todos, ruega y rogará por él y por España y por todos. Palabras muy claras que, repito, excedían ya el marco de una simple intercambio de cartas credenciales, ¿no? Más adelante, en este mismo libro, encontramos también otros datos importantes de Blas Piñar, ¿no? Por ejemplo, la relación de Blas Piñar con el cardenal Gomá. Era tal la preocupación que Pío XI tenía por España que recibió en 2 ocasiones al cardenal Gomá estando Pío XI enfermo, en cama. Por eso dice Blas Piñar: Pío XI, estando muy enfermo y en cama, cuenta Monseñor Anastasio Granados, concedió una audiencia al cardenal Gomá el 11 de diciembre de 1936. Estamos hablando del inicio mismo de la Guerra Civil. Acompañó al cardenal Eugenio Pacelli, que en esa época era secretario de Estado. Según nos informa Monseñor Anastasio Granados, Pacelli le dijo a Gomá que el Papa lo hubiese recibido anche in articulo mortis. No solo lo recibió estando enfermo, dijo, lo hubiera recibido aún en articulo mortis. Que piensa mucho en España y que le encomienda a Dios y ofrece su sufrimiento por la salvación de España. Son todas palabras, expresiones que realmente llaman poderosamente la atención, ¿no? Bien. Habría muchas cosas más, pero creo que esto que he leído es suficientemente ilustrativo de la especialísima preocupación que el Papa Pío XI mantuvo hasta el momento de su muerte por la suerte de España. A Pío XI, como sabemos, le sucede su secretario de Estado, el cardenal Pacelli,
que toma el nombre de Pío XII. Pío XII continuó exactamente en esta misma línea respecto de España, a tal punto que el día 16 de abril de 1939, es decir, apenas unos pocos días del fin de la contienda, recordemos que el parte oficial que pone fin a la guerra está fechado en el Ferrol, el 1 de abril de 1939, con aquella famosa frase: cautivo y desarmado el Ejército Rojo, y habiendo cumplido la Fuerza Nacional y sus objetivos militares, la guerra ha terminado. Bueno, eso ocurría el 1 de abril. El 16 de abril, Pío XII manda un radiomensaje al pueblo español. Y en ese radiomensaje se dicen cosas muy interesantes. Voy a leer algunas. Decía Pío XII en abril de 1939: los designios de la providencia se han vuelto a manifestar una vez más sobre la heroica España. La nación elegida por Dios como principal instrumento de evangelización del Nuevo Mundo y como baluarte inexpugnable de la fe católica, acaba de dar a los prosélitos del ateísmo materialista de nuestro siglo la prueba más excelsa de que por encima de todo están los valores eternos de la religión y del espíritu. La propaganda tenaz y los esfuerzos constantes de los enemigos de Jesucristo parece que han querido hacer en España un experimento supremo de las fuerzas disolventes que tienen a su disposición repartidas por todo el mundo. En esto no hacía más que seguir exactamente lo que decía Beyoncé en Dilectísima Nobis. No era una simple cuestión interna, no era un golpe de Estado como maliciosamente se ha dicho. Lo que Franco no hizo ningún golpe de Estado. Franco encabezó una guerra justa en contra de enemigos concretos y permanentes del mundo cristiano. Y aunque es verdad que el omnipotente, decía Pío XII, no ha permitido por ahora que lograran su intento, sí, en cambio, ha tolerado al menos algunos de sus terribles efectos, para que el mundo viera cómo la persecución religiosa, minando las bases mismas de la justicia y de la caridad, que son el amor de Dios, que al respecto de su santa ley, puede arrastrar a la sociedad moderna a los abismos no sospechados de inicua destrucción y apasionada discordia. Palabras también sumamente claras, donde el Santo Padre decía que si bien, gracias a Dios, los enemigos de la fe de Cristo no habían logrado hacerse de España, sí, en cambio, Dios había permitido los efectos terribles para que justamente Dios a veces permite las cosas para nuestro bien, a veces no siempre. De ese mal surgía una clara lección. ¿A dónde, a qué niveles de brutalidad, a qué niveles de violencia, de criminalidad se puede llegar cuando se abandona la realeza de Cristo? Eso era. Y dirigiéndose ya especialmente a los obispos españoles, decía en ese radiomensaje Pío XII: a vosotros toca, venerables hermanos en el episcopado, aconsejar a los unos y a los otros que en su política de pacificación todos sigan los principios inculcados por la Iglesia y proclamados por tanta nobleza por el generalísimo de justicia para el crimen y benevolencia generosa para con los equivocados. Tal fue, contrariamente a lo que la mentirosa propaganda de sus enemigos dice, la política seguida por Franco en la posguerra. Se habla de que Franco en la posguerra hizo una represión brutal, y todo eso es mentira. Incluso ha sido reconocido por los propios enemigos de Franco. Franco lo que hizo fue administrar justicia con los peores criminales. Pero esa justicia estuvo acompañada de innumerables gestos de indulgencia, mediante sucesivas leyes de amnistía. Incluso una de las últimas, la amnistía de 1969,
favorecía a los responsables de la matanza de Paracuello de Jarama. Se recordará un episodio horrible de la República Española, que en una noche fueron asesinados más de 5.000 personas. Y en ese decreto, del 31 de marzo del año 1969, decía Franco que se declaraba prescrito de todos los crímenes cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939, es decir, durante la guerra. Quedando de esta forma, decía el decreto, firmado por Franco, jurídicamente inoperante cualquier consecuencia de lo que en su momento fue una lucha entre hermanos. Bueno, como culminación de este estrecho vínculo entre la Santa Sede y España, en 1953 se firma un concordato cuyo análisis sobrepasa mi competencia y el tiempo, pero siempre fue considerado como un auténtico modelo en su género. Hasta aquí pues el primer punto de nuestra reflexión, es decir, el estrecho vínculo que mantuvo Franco con la Iglesia. Digamos de paso que no faltaron ciertas tensiones, provocadas generalmente por ciertos obispos que, por alguna situación, no tenían demasiado afecto al régimen franquista, y también, digámoslo, por algunos elementos que pretendían someter las instituciones católicas a subsumirlas a ciertas estructuras estatales. Es decir, hubo ciertas fricciones, pero Franco las sobrellevó siempre con gran habilidad diplomática y sobre todo con una gran fidelidad a la Iglesia Católica. Jamás, a pesar de esas fricciones, la Iglesia Católica sufrió en España, durante la época de Franco, la menor herida ni a sus derechos ni a su libertad. No faltaron fricciones, por supuesto, como toda obra humana. Bien, veamos ahora como segundo punto de nuestra reflexión el Estado católico y la obra de gobierno de Franco. Terminada la guerra, Franco comienza la ingente labor de reconstruir España. España estaba en ruinas. Esta labor tuvo como principal objetivo instaurar un régimen político que se fue plasmando y configurando a través de un conjunto de 7 leyes, conocidas como las leyes fundamentales del reino. Dicho régimen venía definido como una monarquía social católica. No se trataba, pues, de una restauración de la antigua monarquía fenecida en 1931. Este es otro hecho también que se oculta, se ignora, se tergiversa. Franco no restaura la monarquía caída en 1931, sino que instaura una nueva monarquía en un concepto nuevo, en un régimen político nuevo, que él denominó monarquía social católica. Es decir, una monarquía totalmente opuesta a lo que son las monarquías constitucionales. Una monarquía donde el rey gobierna, y social porque gobierna con un sentido de justicia social que fue siempre la justicia social. Clave de la doctrina social de la Iglesia, una preocupación constante de Franco. Este conjunto de leyes, que se conocen como leyes fundamentales del reino, 7 en total, fueron después unificadas en un único cuerpo jurídico mediante un decreto del año 1967, por el cual los textos se aprobaron y se refundieron en lo que quedó como una suerte de corpus jurídico que institucionalizó el régimen de Franco. Por eso que el régimen de Franco no fue una dictadura. Este es otro error. Una dictadura es un régimen excepcional
legítimo en algunos casos, donde las instituciones quedan suspendidas. Mal puede llamarse dictadura un régimen que desde el primer momento de su instauración procuró y logró una institucionalización, creó instituciones. Franco, en todo caso, más que un dictador, fue un monarca sin corona. Y fue el constructor de un Estado nuevo, de una nueva institucionalidad, que cuando se la estudia y se la analiza en su profundidad, se ve claramente que estas 7 leyes fundamentales están inspiradas en las mejores tradiciones del derecho de gente, como la preciosa herencia de los grandes teólogos y filósofos y juristas españoles de la Escuela de Salamanca. España fue maestra del derecho de gente. Y Franco recoge esa herencia. De este modo, Franco dio a España un verdadero Estado, del cual carecía desde hacía mucho tiempo atrás, a causa de la decadencia que signó la vida española a partir sobre todo del siglo XIX. Con la caída de Cuba, como último reducto del Imperio Español, se da en España una decadencia que realmente, de hecho, en España no había propiamente hablando un Estado. Una monarquía que ya no tenía prácticamente mucho sentido y que cayó más por su propio peso que por el empuje de sus adversarios. Vamos a detenernos brevemente a examinar algunas de esas leyes en lo que respecta a la confesionalidad católica del Estado. Por ejemplo, la ley de sucesión en la jefatura del Estado, promulgada el 26 de julio del año 1947. Artículo 1. España, comunidad política, es un Estado católico, social y representativo, que de acuerdo con su tradición se declara constituido en reino. España, Estado católico, social y representativo. Fuero del trabajo, 9 de marzo de 1938. Pieza maestra de la doctrina social de la Iglesia, plasmada jurídicamente. Decía esa ley: renovando la tradición católica de justicia social y el alto sentido humano que informó la legislación de nuestro glorioso pasado, el Estado asume la tarea de garantizar a los españoles la patria, el pan y la justicia. Pero fíjense que se habla de renovar la tradición católica. No se puede pedir una expresión mayor de catolicidad. La Ley de los Principios del Ordenamiento Nacional, promulgada el 17 de mayo de 1938, declaraba en su artículo 1: 1958, España es una unidad de destino universal. El servicio a la unidad, grandeza y libertad de la patria es deber sagrado y tarea colectiva de todos los españoles, decía la ley. Y el artículo 2 rezaba: la nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la ley de Dios según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional que inspirará su legislación. Retengamos esto por algo que vamos a enseguida analizar. Franco en esa ley dispone que toda legislación se va a inspirar siempre en la enseñanza de la Iglesia. Los artículos 7 y 8 de esta ley establecían las características del nuevo régimen. Por ejemplo, el artículo 7 decía: el pueblo español, unido en un orden de derecho y formado por los postulados de autoridad,
libertad y servicio, constituye el Estado Nacional. Su forma política es, de acuerdo a los principios inmutables del movimiento nacional y de cuanto determinan las demás leyes, su forma política es la monarquía tradicional católica, social y representativa. Vuelve a insistir Franco en que el régimen es una monarquía tradicional, católica, social y representativa. Y añadía en el artículo 8, el carácter representativo del orden político es principio básico de nuestras instituciones públicas. La participación del pueblo en las tareas legislativas y en las demás funciones se llevará a cabo a través de la familia, el municipio, el sindicato y demás entidades con representación orgánica. Es decir, acá estamos justamente en las antípodas de estas democracias inorgánicas, donde los partidos políticos, lejos de ser cauce legítimo de representación, no son más que aparatos para obtener y mantener el poder. De manera que Franco creaba de esta manera un Estado entroncado con la mejor tradición política de Occidente, porque está reconociendo los cuerpos intermedios, es decir, los llamados cuerpos infrapolíticos, familia, municipio, sindicato, como los cauces naturales de la representación política. Digamos también de paso que en otras leyes, cuando se crea el Consejo de Gobierno, ese Consejo de Gobierno estaba integrado, entre otros, por el Primado de España. Así que el Primado de España tenía participación directa en las decisiones políticas. Pero el ejemplo más notable de la catolicidad de Franco y del Estado, que es la ley conocida como Fuero de los Españoles, que fue promulgada en julio de 1945 y que constituye un verdadero modelo de reconocimiento de los deberes y derechos fundados en el más acendrado y un naturalismo. Esta ley fue modificada por la Ley Orgánica del Estado del 10 de enero de 1967 y resulta de particular interés que leamos la introducción de esta ley. Es decir, la ley de 10 de enero de 1917 modificaba la primitiva ley del fuero de los españoles. Pero atendamos bien qué decía la ley. Decía lo siguiente: por cuanto a las Cortes españolas, como órgano superior de participación del pueblo en las tareas del Estado, según la ley y su creación, han elaborado el fuero de los españoles, texto fundamental, definidor de los derechos y deberes de los mismos y amparador de sus garantías. Y teniendo en cuenta, al igual que ocurre en el fuero de trabajo, que sus líneas maestras acreditan el valor permanente del ideario que nos inspira y gran número de sus declaraciones y preceptos constituyen un anticipo de la doctrina social católica. Y atiendan ahora lo que viene acá. Recientemente puesta al día por el Concilio Vaticano II. Estamos hablando del año 67. Y finalmente, dada la modificación introducida en su artículo 6 por la Ley Orgánica del Estado aprobado previo referéndum de la Nación, a los efectos de adecuar el texto a la Declaración Conciliar sobre Libertad Religiosa. Si Franco modifica la ley del fuero de los españoles, dictada originalmente en el año 45, ajustándola ahora a las nuevas directivas que venían del Concilio Vaticano II, con especial y específica referencia a Dignitatis Humanae, que exige, dice ahí, el reconocimiento explícito de este derecho, en consonancia además con lo que dice el segundo de los principios del movimiento, que vimos antes,
según el cual la doctrina de la Iglesia habrá de inspirar siempre nuestra legislación. Es decir, por eso dije que retuviéramos el hecho de que en el artículo 2 de la ley orgánica de la ley de sucesión y de los principios del movimiento se establecía que toda la legislación española debía estar siempre conforme con la enseñanza de la Iglesia. Ahora Franco modificaba la ley del fuero de los españoles a la luz de lo que la Iglesia ahora enseñaba, que era justamente la nueva orientación surgida del Concilio Vaticano II. Por eso, el artículo 6 de la antigua ley de fueros españoles decía: la profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial. El Estado asumirá la protección de la libertad religiosa, que será garantizada por una eficaz tutela jurídica que a la vez salvaguarde la moral y el orden público. Esto era prácticamente la transcripción textual de Dignitatis Humanae. ¿Hasta qué punto llegaba la fidelidad de Franco a la Iglesia? ¿Quién, sino un genuino gobernante católico, podía obrar de este modo? Y aquí me atrevo a decir algo. Por desgracia no hubo correspondencia por parte de Pablo VI, quien dejó totalmente al margen su santidad personal, por supuesto, pero se dedicó con un celo digno de mejor causa a socavar los cimientos del único Estado católico que sobrevivía en tiempos de un laicismo radical. Pero esa es su historia. Ahora bien, que estas leyes que hemos muy brevemente resumido no fueron una mera declaración de buenos propósitos sin incidencia real en la vida social y política, lo demuestran los hechos. Sería largo mencionar los logros del dilatado periodo de gobierno de Franco, pero vamos a enumerar algunos que nos parecen los más relevantes. Primero, una paz duradera y una estabilidad política que hicieron posible la magna obra de la reconstrucción nacional. Segundo, la unidad espiritual de los españoles, fundada en la identidad y en la concepción de España como una unidad de destino en lo universal. Esta es una expresión que tomó Franco de José Antonio Primo Rivera. Pero esa unidad de destino universal que era España, que es España, ha nacido y se fue plasmando al amparo de la fe católica, a tal punto que no se concibe España sin la fe católica. Esa fue la cifra de la unidad espiritual de España. Otro punto, la unidad de las tierras de España frente a los separatismos digregadores. Otro punto, no menos fundamental, la reconciliación de los españoles, simbolizada en el Valle de los Caídos y en esa enorme cruz que domina el Valle de Cuelgamuros, que sobrecoge al visitante, porque Franco entendió que solo bajo la cruz de Cristo es posible conseguir la reconciliación de los hombres. Otro hecho fue el extraordinario florecimiento de la vida religiosa. Al respecto, hay un autor en este libro, La época de Franco, es un libro colectivo, que no es precisamente favorable a Franco, es crítico de Franco, pero uno de los coautores, Paine, refiriéndose a la vida religiosa española, dice lo siguiente: durante el difícil periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, la fuerte identidad católica del régimen fue explotada más que nunca para diferenciar al franquismo del fascismo. En realidad no fue explotada. Justamente el catolicismo y el entronque de la política de Franco con la gran tradición filosófica y teológica era lo que lo diferenciaba del fascismo,
que el fascismo tenía orígenes modernos. El fascismo era en el fondo una vertiente de derecha hegeliana. Esto resultó muy eficaz en la medida en que los años 40, y acá donde quiero resaltar el valor que esto tiene, porque viene justamente de un crítico, ¿sí? El surgimiento de la mayoría de los aspectos de la vida religiosa en España aumentó la asistencia a la iglesia. Los edificios religiosos fueron reconstruidos a gran escala. En las grandes ciudades iniciaron misiones populares destinadas a la clase obrera descristianizada. Y en 1945 los ingresos en los seminarios habían aumentado notablemente. Se habla incluso en otros documentos que he tenido ocasión de consultar de que algunos seminarios tenían 800 seminaristas. Y después seguía Paine, dice: indiscutible el resurgimiento religioso, sin embargo, fue más patente en los sectores sociales en los que la Iglesia había tenido siempre una implantación más fuerte, el norte católico de las clases media y alta, y siguió siendo menos marcado en el sur, la clase obrera. Esto no es del todo cierto, porque Franco, entre otras cosas, creó una hermandad obrera que estaba puesta bajo la tutela de Cristo Redentor para justamente evangelizar la clase obrera. Pero bueno, más allá de los aspectos críticos, es importante rescatar cómo este autor, Paine, reconoce que hubo un verdadero florecimiento de la vida religiosa en la época de Franco. Otro aspecto a resaltar como logro de este gobierno, una verdadera justicia social, que fue realmente una preocupación constante en Franco y que elevó la calidad de vida de la clase obrera española a niveles jamás vistos. El acceso a la propiedad privada de millones de familias mediante un plan de construcción de viviendas sociales fue único en Europa. El acceso a una educación de elevada calidad, una prosperidad económica, al punto que a la muerte de Franco, España era la 9ª economía más grande del mundo. La economía española entre los años 1960 y 1973 fue la que más creció en Europa, bajo el régimen de Franco. Una política exterior centrada exclusivamente en los supremos intereses nacionales, que volvió a hacer de España un país respetado en el concierto nacional. De acuerdo con don Enrique de Aguinaga, un gran periodista español, fallecido hace un par de años, la obra y el legado del reino de Franco, él lo llama al régimen de Franco el reino de Franco, se sintetizan en 3 términos: en lo económico, la industrialización. Esto es cierto. La infraestructura industrial en España creció de una manera espectacular. En lo social, la clase media. Justamente una clase media que se formó por el acceso a la propiedad privada de grandes masas de la población. Y en lo político, la monarquía. Estos 3 elementos conjugados hicieron de España uno de los países más grandes de Europa. Hasta los más acérrimos enemigos han tenido que reconocerlo. Pero toda esta ingente labor en lo social y en lo económico no fue sino la añadidura de un régimen político auténticamente cristiano que buscó primero el reino de Dios. Con Franco, Cristo volvió a reinar en España, y este es el máximo legado. Y el último punto que queremos tocar para finalizar es referirnos a Franco en su persona. Franco, como dijimos, fue un príncipe cristiano, pero en él la política católica no fue algo que surgía de una conveniencia política. No.
Franco era un católico sincero, un católico creyente. Y era católico en lo público y en lo privado. En él se daban las virtudes propias de un gobernante católico. En primer lugar, la virtud de la religión, que como dice San Tomás, es una virtud anexa a la virtud cardinal de la justicia, que manda a dar ante todo lo debido a Dios. Y que justamente en su famosa obra El Príncipe Cristiano, el del padre Rivadeneira, dice que la primera virtud que ha de tener un gobernante católico es la religiosidad, entendida, o la virtud de la religión, entendida como esa parte de la justicia que manda a dar ante todo lo debido a Dios. No menos se dieron en la persona de Franco la virtud del patriotismo, que como la virtud de religión también pertenece al ámbito de la justicia. Al ámbito de la justicia, como virtud anexa, pertenece la virtud de la pietas, es decir, dar lo debido a los mayores y a la patria. Franco fue un patriota. Esto lo dicen todos, amigos y enemigos. Un gran patriota. También resplandeció en él la prudencia, fundamentalmente lo que llamamos prudencia gubernativa, la fortaleza que lo llevó a resistir con admirable constancia los permanentes ataques de los enemigos a los que enfrentó no solo en el campo de batalla, como buen soldado cristiano que era, sino también en el otro, tal vez más difícil, en el campo cotidiano de la vida política. Franco tuvo que enfrentarse a numerosos enemigos y lo hizo con una fortaleza realmente admirable. Según testimonios directos que tuvimos ocasión de oír de algunos de sus más cercanos colaboradores, Franco era un hombre de una centrada piedad religiosa, un católico sincero, un hijo fiel de iglesia, como dije antes, no solo en lo público, sino también en lo privado. Estos mismos testimonios que hemos tenido ocasión de oír personalmente, nos aseguraron que cada vez que debía afrontar alguna cuestión difícil y de trascendental importancia para España, solía pasar largas horas de oración, al tiempo que le pedía a algunas comunidades religiosas contemplativas que lo acompañaran en sus plegarias. Y las piadosas monjitas se pasaban la noche frente al Santísimo para que Dios iluminara al Generalísimo en la toma de una decisión particularmente difícil o importante. Pero la grandeza de un hombre se mide fundamentalmente en su muerte. Franco la previó, la aceptó, al modo como aquel caballero de las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre, cuando Jorge Manrique pone en boca de ese caballero cristiano, dice: no tengamos tiempo ya en esta vida mezquina por tal modo que mi voluntad está conforme la divina con la divina en todo, y consiento en morir con voluntad placentera, clara y pura, que querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera es locura. En previsión de su muerte, católica y española, Franco escribió su último mensaje al pueblo español con el que quiero cerrar esta exposición. Decía Franco: españoles, al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio, pido a Dios que me acoja benigno en su presencia, pues quise vivir y morir como católico. En el nombre de Cristo me honro y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel de la Iglesia en cuyo seno voy a morir. Pido perdón a todos como de todo corazón perdono a cuantos se declararon mis enemigos, sin que yo los supiera como tales, pues creo y deseo no haber tenido otros enemigos que aquellos que le fueron de España. Quiero agradecer a cuantos han colaborado con el entusiasmo, entrega y abnegación
en la gran empresa de hacer una España unida, grande y libre. Por el amor que siento por nuestra patria, os pido que perseveréis en la unidad y en la paz, y que rodeéis al futuro rey de España del mismo afecto y lealtad que habéis tenido para conmigo. Y decía en el último párrafo: no olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad también vosotros, y para ello deponed, frente a los supremos intereses de la patria y del pueblo español, toda mira personal. No cejéis en alcanzar la justicia social, tema que vuelve otra vez en el umbral de la muerte, y la cultura para todos los hombres de España, y haced de ello vuestro primordial objetivo. Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando su rica multiplicidad de las regiones como fuente de la fortaleza, de la unidad y de la patria. Quisiera en mi último momento unir los nombres de Dios y de España, abrazaros a todos y gritar siempre por última vez en los umbrales de mi muerte: ¡arriba España! Gracias, doctor Caponetto, por esta exposición, esta última exposición de nuestras jornadas sobre Evangelio y bien común político y esta semblanza de Francisco Franco. Doctor Caponetto, quería preguntarle ¿a qué atribuye usted la mala fama que ha tenido Franco, que tiene en nuestros días en general y a veces entre los católicos en particular, cuando, por ejemplo, Franco, un santo canonizado de la Iglesia como San José María Escrivá de Balaguer, le escribió una carta agradeciendo, ¿no?, su obra, que es una carta pública, pero que al mismo tiempo que un santo canonizado, no sé si hay muchos casos como estos, ¿no?, que un santo canonizado le agradece a un gobernante, le da las gracias por todo lo que ha hecho, pero que al mismo tiempo en algunos sectores de la Iglesia esa persona, ese gobernante, ha sido muy maltratada, su figura parece tener una mala fama. ¿A qué atribuye usted, doctor, esta especie de contradicción que se da en la figura de Franco, de algún obispo que aún en nuestros días lo exalta, y de otros que piensan que ha sido algo que sería mejor olvidar? Bueno, Franco, como buen católico, es signo de contradicción, obviamente, ¿no? Pero vamos por parte. Vos mencionaste la carta de San José María Escrivá. Bueno, esa carta, efectivamente yo la leí, no la quise traer para no extender la exposición, pero cuando Franco promulga la ley del movimiento, que como vimos, comienza diciendo: la nación española considera timbre de honor el acatamiento a la ley de Dios según la doctrina de la Iglesia, etcétera, etcétera. Monseñor Escrivá de Balaguer, que en esa época residía en Roma, le escribe una carta excelente donde le dice que la lejanía de la patria, porque por sus funciones tenía que estar en Roma, lejos de haberlo apartado de la preocupación por España, había estado siempre presente. Y que, decía, he leído lo que vuestra excelencia ha dispuesto en la ley, que la nación española considera como timbre de honor el acatamiento a las enseñanzas de la Iglesia. Dice, y esto mueve mi más absoluta gratitud. Y bueno, la carta era elogiosísima. Y hay un dato más, que a veces los amigos del Opus Dei ocultan. El Monseñor Escrivá de Balaguer redactó el primer reglamento para los capellanes de Falange Española.
Ahora, ¿por qué se da esta...? Algo más. Cuando Franco muere, más de 40 obispos se manifestaron en grandes elogios a la figura de Franco. Incluso hasta Monseñor Tarancón, que había sido bastante desafecto a Franco y un poco el instrumento de la política antirrégimen de Pablo VI, el mismo Tarancón decía: lo hemos querido mucho a Franco. Bueno, ahora, ¿por qué se da esta contradicción? Y bueno, primero por la cantidad enorme de mentiras que se han vertido sobre Franco. Cuando uno oye, por ejemplo, decir que Franco levantó el Valle de los Caídos para hacer su propio mausoleo, cuando el Valle de los Caídos Franco lo levantó para reconciliar a los españoles y nunca quiso ser enterrado ahí, porque el entierro de Franco en el Valle fue una decisión del rey Juan Carlos I. ¿Cómo se puede decir semejante enormidad? Y sí, muchas mentiras. Bueno, este cúmulo de mentiras, lamentablemente, es lo que hace que mucha gente, inclusive católicos, por desconocimiento, por mala fe, en fin, no entro a juzgar las intenciones, pero no ven con buenos ojos a Franco. Incluso hoy en día, lamentablemente, la jerarquía española no es precisamente una jerarquía agradecida a Franco, sino que intenta borrar el apoyo que la Iglesia dio en su momento a Franco. Cuando este año se cumplieron los 50 años de la muerte de Franco, el presidente de la actual Conferencia Episcopal Española, cuyo nombre no recuerdo ahora, bueno, dijo que sí, que Franco había sido un hombre católico, que se había dado una cierta relación ante la Iglesia y como queriendo de alguna manera minimizar ese apoyo, que como vimos fue más que total. Pero dice, eso fue hasta el año 58, porque después la Iglesia se distanció de Franco, lo cual es falso, como hemos visto. Es decir, el presidente actual de la Conferencia Episcopal Española lo que quiere es, como no puede menos que reconocer que Franco fue un buen hombre y un buen católico, pero quiere borrar el compromiso de la Iglesia de España en esa época con el régimen de Franco. Porque, como ha dicho don Juan Manuel de Prada, hay muchos obispos que tienen más temor de ser tratados de antidemocrático que temor de Dios. Y bueno, todas estas cosas, querido Cristian, son las que hacen que la figura de Franco esté no solamente injustamente olvidada, sino calumniada. Sin embargo, hay algunos hechos alentadores que hemos sabido estos días, justamente en razón del cincuentenario de la muerte. Algunas estadísticas demuestran que casi la mitad de la población actual española, que no conoció a Franco, considera que en España se vivía mejor en la época de Franco. Y otro dato más importante, dentro de ese 46% de españoles que considera que en la época de Franco se vivía mejor que ahora, el mayor porcentaje se lo llevan los jóvenes. Es decir, hombres para los cuales Franco es como para mí las cruzadas. Quiere decir que hay un regreso, hay una vuelta, ¿no? Y bueno, pero en todos estos años de la llamada democracia española no se ha hecho otra cosa que permanentemente denigrar la figura de Franco. Doctor Caponeto, hay una pregunta que le hemos hecho a todos los expositores de estas jornadas y que también se la vamos a hacer a usted, y es señalar que los que nos critican cuando hablamos de los arquetipos católicos en política
nos critican y dicen que esperamos a San Pío X siempre y que San Pío X no está y que entonces hay que conformarse con otras cosas y que no importa la vida privada, lo que importa es que la vida pública, en fin, que haga las cosas que tiene que hacer. Y la pregunta es, bueno, a la luz de este arquetipo y a la luz de la doctrina católica y del Evangelio, ¿cuál es su opinión respecto a esto? Es decir, ¿es importante que el gobernante sea coherente, tenga una cierta coherencia entre su vida, como le dicen ahora, privada y su vida pública, ¿no? Como que dos cosas totalmente, para algunos parece que no tienen ningún tipo de comunicación. Y citábamos al doctor Castellano que dice que no se puede ser Frankenstein en la vida privada y San Luis en la vida pública, ¿no? Sería imposible. ¿Qué importancia tiene entonces que los gobernantes tengan esta correspondencia de vida pública y vida privada? Bueno, aún reconociendo el hecho de que muchos grandes gobernantes católicos no llevaban una vida privada muy virtuosa, que digamos, sin embargo, lo que es conveniente, altamente conveniente, no necesario, pero sí altamente conveniente, que haya una coherencia entre la vida privada y la vida pública. Porque es muy difícil llevar adelante una política católica si no se tiene al menos un mínimo de virtud personal. No puede haber una separación tan radical. Y tenía algo más, inclusive en aquellos gobernantes cuya vida privada no era muy santa, sin embargo, había en ellos una idea del pecado. Por ejemplo, Fernando el Católico no tuvo una vida muy privada, muy santa. Inclusive le fue bastante infiel a doña Isabel muchas veces. Pero él tenía idea que eso era un pecado. Y se confesaba, se arrepentía, caía, bueno. Lo mismo pasaba con Felipe II. Felipe II, el campeón del catolicismo, tuvo algunos deslices en su vida privada. Pero era un hombre de fe. Es decir, se puede ser un pecador aún siendo un hombre de fe. Así que yo creo que esos casos en los cuales se ha dado esta disociación entre la vida privada y la vida pública, sin embargo aquellos gobernantes, aun cuando eran pecadores, eran hombres de fe. Por lo menos en ellos estaba incoada la fe. Lo que no se puede ser en absoluto es una mala persona, un hombre vicioso y un buen gobernante. Eso es imposible. Lo ideal, lo conveniente, es que el gobernante sea un hombre virtuoso en su vida privada. Por eso que la Iglesia ha canonizado a tantos reyes. La Iglesia ha canonizado, hay muchos reyes y reinas que están canonizados. Porque fueron personas que no solamente ejercieron con coherencia católica el ministerio real, sino además fueron santos de su vida privada. El caso más significativo es San Luis de Francia, para poner un caso entre tantos. Muchas gracias, doctor. Un placer, como siempre, escucharlo y un honor nos hace compartiendo este tiempo aquí en el Centro Piper. Además, usted es el vicepresidente del Centro Piper. Bueno, eso y el pilar, además, el pilar del Centro Piper acá en la ciudad de Mar del Plata. No soy ningún pilar. Si hay un pilar, sos vos. No, muchas gracias. Gracias por todo. Ha sido realmente un gusto, un placer poder cooperar con este gran curso anual que felizmente se ha podido llevar a cabo, que ha sido un digno homenaje a Aguas Primas. Muchas gracias, Mario. Un fuerte abrazo. Un abrazo.